Francisco Bolívar Zapata y el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el historiador Miguel Artola Gallego. Luis María Ansón ha sido distinguido este año con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y finalmente el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia ha sido para las organizaciones Médicos Sin Fronteras y Médicos Mundo. Ahí tienen ustedes en imagen ahora al Príncipe de Asturias, Su Alteza Real, que acaba de llegar al exterior del Teatro Campoamor y es saludado por los asturianos bajo esta fina lluvia que ya tradicionalmente han visto también ustedes en un rápido plano a Su Majestad la Reina. Ahí la tienen saludando también al público. Decíamos que esa fina lluvia que acompaña tradicionalmente la entrega de estos premios en la segunda quincena de octubre, como es tradicional. Van acompañados, ustedes ven, por el presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, don Plácido Arango. Saludan ahí una vez más a los asturianos, a los obetenses que están aplaudiéndoles y acceden al hall de teatro, donde van a ser cumplimentados por las autoridades que van a ocupar la presidencia del acto dentro del momento en el escenario del Teatro Campoamor. Es decir, ahí tienen ustedes el hall del teatro y ahí tienen a las autoridades, el presidente de la Junta del Principado, este también ministro de Trabajo, el señor Martínez Noval, y ven ustedes al secretario general de la Fundación, don Graciano García, y dentro de unos minutos accederán. Ya ven ustedes con qué cariñoso gesto la reina ha despedido a su hijo para ver si inmediatamente después del acto, puesto que los dos lo van a seguir desde lugares distantes. Sí, ahora ven ustedes en imagen unas esculturas que han sido creadas en su día por Joan Miró para estos premios. Estas reproducciones que se entregan a los premiados están realizadas en bronce y cada una de ellas tiene un peso cercano de 8 kilos. En estos momentos acceden al teatro, como ustedes ven, Su Majestad la Reina y el Príncipe de Asturias, como decimos, a dos lugares diferentes, el Príncipe de España, y están siendo aplaudidos por los asistentes. Pueden ustedes reconocer ahora en un rápido plano, una pasada de la cámara, a conocidos personajes de la vida política, social, periodística de España, que tradicionalmente forman parte de los jurados que conceden estos premios y que se reúnen cada primavera en un hotel de Oviedo para concederlos. Ahora escucharán ustedes enseguida el himno de España que va a interpretar en este caso la banda de música del Colegio San Fernando de Avilés. Bien, terminado la interpretación del himno nacional, Su Alteza Real dará comienzo al acto, abrirá el acto, dando la palabra al presidente de la Fundación, don Plácido Arango. Plano general de los premiados y los jurados, y en este caso de la mesa presidencial. Se declara abierto el acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 1991. Tiene la palabra el presidente de la Fundación, el excelentísimo señor don Plácido Arango. Majestad, Alteza Real, excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísimo señor ministro de Trabajo, excelentísimos señores, señoras y señores. Gracias, señora, por enaltecer con vuestra presencia esta solemne ceremonia en la que, presidida por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, rendimos homenaje a quienes buscan el progreso, la belleza y la libertad para compartirlos generosamente con sus semejantes.
Desde hace 11 años, España envía desde este principado un mensaje de admiración a todos los hombres y mujeres que con su inteligencia y valentía abren nuevos caminos a la humanidad. Con estos premios solo llegamos a unos cuantos, muy pocos, de ese inagotable manantial de seres singulares, pero con ellos queremos decirles gracias a todos. No es propio de este acto un informe de actividades, pero permítaseme un repaso escueto de algunas de las cosas que nos ocupan en esta fundación, además de los galardones. Congresos de repercusión internacional como el dedicado al origen de la vida, en colaboración con la Fundación Ramón Areces, en homenaje a nuestro querido don Severo Ochoa, continuarán a finales del próximo mes de noviembre con el de la nutrición humana, en homenaje también al gran científico español don Francisco Grande Cobian. La música tiene cada vez un mayor protagonismo en la vida de nuestra fundación. La llegada a Asturias por nuestra iniciativa y en colaboración con el gobierno del Principado, de los virtuosos de Moscú y sus familias, para quedarse a vivir entre nosotros, ha significado un acontecimiento para la vida musical de la región y me atrevería a decir que de España. Las enseñanzas de sus profesores y el ejemplo de sus maestros influirán en el progreso de la cultura musical de nuestro país. El apoyo de la Caja de Ahorros de Asturias y de la Fundación Caja de Madrid está siendo muy importante. Nuestros coros, que integran a 200 personas, han venido ofreciendo conciertos en España y en el extranjero con gran éxito. Un ejemplo es el que recientemente ha tenido lugar en la Catedral de Oviedo y que hizo de esta ciudad, por unas horas, centro de atención internacional al celebrarse bajo el lema Libertad de la Unión Soviética y en plena vorágine de los acontecimientos que sacudieron a aquel país a finales de agosto. Los técnicos de nuestro Instituto del Campo, en los áreas más deprimidos de Asturias, van contribuyendo al desarrollo de nuevas técnicas y cultivos. Sin embargo, quedan por delante tareas importantes como la construcción de nuestra sede social. Tenemos el ánimo dispuesto para afrontar con éxito este y otros proyectos, fundamentalmente porque seguimos contando con el estímulo de la Corona que se nos refrenda hoy con tan alta representación en este acto. Tampoco nos falta, y quiero agradecerlo de modo especial, el apoyo de las instituciones públicas del Principado, de los patronatos de la Fundación, y también el de tantas personalidades de la vida española e internacional que año con año se incorporan a nuestros jurados. Rendimos hoy tributo a la memoria de uno entre los mejores, Pío Cabanillas, amigo entrañable, cuya ausencia nos entristece. En el capítulo de agradecimientos merece especial mención un gran asturiano, don Justo Montoto Arias, que dejó establecido en su última voluntad que nos fuese donada, como homenaje al príncipe de Asturias, su importante colección filatélica, una de las mejores de Europa, al decir de los especialistas, y a la que dedicó las mejores horas de su vida. La asistencia de cada uno de los galardonados a este acto tiene la misma importancia, lo que no obsta para destacar la presencia de quienes por razones de distancia o de profesión han realizado un esfuerzo especial para acompañarnos. Para quienes no están, nuestra comprensión y nuestro afecto. El libro que acabamos de editar, en el que se recoge la historia de los 10 primeros años de nuestra institución, Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, en un prólogo escrito de su puño y letra, dice que una de las satisfacciones de su vida ha sido la de asistir al nacimiento, desarrollo y consolidación de esta fundación. Alteza, somos nosotros quienes verdaderamente nos sentimos orgullosos al ver, año tras año, con qué admirable acierto asumís vuestras altas responsabilidades institucionales. Edificáis de ese modo, en palabras de uno de los fundadores de nuestra cultura, la única fortaleza inexpugnable para la defensa de un príncipe, el amor del pueblo. Muchas gracias. Han sido las palabras de don Plácido Marango, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Tomará la palabra ahora el Tiene la palabra el general. excelentísimo señor Rafael Hernández Colón, gobernador y representante del pueblo de Puerto Rico,
Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Ya han escuchado ustedes a Su Alteza Real Príncipe Felipe dando la palabra al señor Hernández Colón, uno de los premiados y que va a hablar en nombre del querido pueblo de Puerto Rico, que ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Como ven, el público presente en el teatro acoge con una calurosa ovación al señor Hernández Colón y lo que representa. Majestad, Alteza, excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, señor ministro del Trabajo de España, excelentísimos señores, señoras y señores. La tierra que Juan Ramón Jiménez llamó la isla de la simpatía y que el gran poeta escogió como su morada fuera de España, recibe hoy el premio Príncipe de Asturias de las Letras que otorga esta fundación para el año 1991. ¿Por qué merece Puerto Rico este premio? Podría contestarse con unas palabras de Pedro Salinas, otro gran poeta español, por su aprecio y defensa del lenguaje, por haber defendido su vernáculo decisivamente frente a una política implantada durante los primeros 45 años de este siglo para educarle en otra lengua, por la vigencia lingüística del español en la intimidad de la vida individual, por su vigencia en todas las manifestaciones de la vida colectiva puertorriqueña, por la creatividad de nuestros novelistas, poetas y escritores, porque en vista de todo ello, el gobierno del Estado Libre Asociado ha proclamado el español como el idioma oficial de Puerto Rico. Estos hechos han merecido el reconocimiento que ahora celebramos y que agradezco en nombre y en representación de mi país. La lengua del rey Alfonso el Sabio, del Cid de Nebrija y de la reina Isabel llegó a nuestra tierra hace ya casi 5 siglos. La traían conquistadores como Juan Ponce de León, religiosos como el obispo Alonso Manso, colonizadores como García Troche y Baltasar de Castro. Arcaísmos del castellano medieval que nos legaron como Chavo, Bellón, Ancina, Ínsula y muchos otros son vocablos corrientes del habla campesina. En nuestros campos podemos escuchar los antiguos romances de Delgadina, Blancaflor y otros cantares que llegaron a nuestras playas hace casi 5 siglos. La décima sigue siendo la rima preferida de nuestros trovadores. En Puerto Rico, al igual que en las otras Antillas, la sonora y dulce lengua de Castilla se enriqueció con los tainismos de nuestros aborígenes y con los aportes lingüísticos que a través de los siglos hicieron los africanos que también contribuyeron a enriquecer nuestra formación étnica y cultural. Luego de la colonización, la interacción de Puerto Rico con España fue intensa, sobre todo durante el siglo pasado. Españoles y puertorriqueños cruzaban el Atlántico en grandes números y en ambas direcciones. A mediados de siglo, de aquí, de Asturias, partió Manuel Fernández Juncos con 11 años de edad hacia Puerto Rico. Habría de ocupar un sitial de honor en nuestra política y literatura. Al producirse el cambio de soberanía en el 98, fue uno de los más eficaces defensores de nuestro idioma. Dentro de todo lo que Puerto Rico tiene que agradecer a este hijo de Ribadesella está la letra de nuestro himno nacional, la borinqueña.
En 1987, con motivo de la reunión en San Juan de las Comisiones Nacionales para la celebración del 5º centenario, don Juan Carlos y doña Sofía realizaron la primera visita a Puerto Rico de unos soberanos españoles. Resaltó esta visita el reencuentro entrañable y familiar de nuestros pueblos que había comenzado unos años antes. Ese reencuentro se ha multiplicado en relaciones oficiales, financieras, culturales, educativas y en otras formas que han estrechado los lazos entre España y Puerto Rico de manera singular. Coinciden estos acercamientos con otros que Puerto Rico ha efectuado con su entorno caribeño y centroamericano. Nuestra apertura al mundo iberoamericano, con el que compartimos una cultura y una lengua, ha coincidido con la voluntad del país de actuar en la historia definiéndose con la fuerza que nos viene de lo más profundo de nuestro ser. De ahí surge la decisión en cuanto a nuestra lengua, decisión que por las distintas opiniones existentes entre nosotros sobre lo que debe ser la vinculación con Estados Unidos exigió un difícil ejercicio de voluntad política. La afirmación de lo propio no es negación de lo ajeno. El respeto del otro se gana partiendo del respeto a uno mismo. Nuestras relaciones con los Estados Unidos de América están basadas en el respeto mutuo y en la libertad de cada pueblo para ser quien es. Puerto Rico tuvo la visión de ni federarse a ni separarse de los Estados Unidos. Para salir del estatus colonial, Puerto Rico creó su propio espacio político autonómico, el Estado Libre Asociado, espacio que le permitía la fortaleza de la unión política y económica a la vez que la fuerza de su integridad cultural. Al contemplar los acontecimientos mundiales, pensamos que quizás Puerto Rico y Estados Unidos podemos ofrecer las experiencias y lecciones de nuestras relaciones llevadas por 93 años. Dentro de instituciones flexibles, de democracia y de libertad, pueden convivir armoniosa y provechosamente la potencia más fuerte del mundo y un país pequeño con el espacio político suficiente para afirmar cada cual su propia identidad y cultura y superar enfrentamientos, terrorismos y violencias. Este premio que hoy se confiere a Puerto Rico también honra a los Estados Unidos de América. Los honra precisamente por el respeto que han guardado frente a esta decisión puertorriqueña, la libertad que asegura nuestra relación autonómica brinda un amplio margen a nuestra diversidad cultural. Más aún, dentro de la democracia y libertad que potencia el desarrollo del pluralismo social y étnico dentro de los propios Estados Unidos, llegará el día en que esa gran nación, partiendo de la coexistencia en su seno de la lengua inglesa y la lengua española, proyecte una visión renovada del hombre y del mundo. Majestad, Alteza, señoras y señores, la definición lingüística de Puerto Rico, más que al pasado, mira hacia el futuro. Nuestra sociedad es de vanguardia. Somos un país isleño que en el entorno caribeño ha desarrollado desde la democracia y desde una economía abierta, una tecnología y un sector industrial diversificados, competitivos en todos los mercados del mundo. Un sector financiero fuerte
que se proyecta poderosamente sobre los países de la región y un comercio exterior que en Iberoamérica solo superan México y Brasil. Tenemos una clase obrera que figura entre las más diestras del mundo. Un 10% de nuestra población posee educación universitaria, adquirida tanto en Puerto Rico como en los centros de educación más avanzados en el exterior. Disponemos de una clase científica y técnica altamente calificada. Competimos respetablemente en el deporte internacional. Nos estamos preparando para postular la sede de las Olimpiadas para el año 2004. Nuestros creadores artísticos tienen proyección internacional. Esta sociedad moderna y dinámica que se ha enriquecido culturalmente en su contacto con la sociedad norteamericana. El inglés es para nosotros una herramienta eficacísima que valoramos altamente, pero nuestra lengua materna es la que nos cohesiona como pueblo, con la cual expresamos nuestros sentimientos y creencias más íntimas, nuestros pensamientos y valores más profundos. La oficialidad del español es punto de partida para una recia política contra el semilingüismo. Combatimos el semilingüismo, un mal que afecta a los pueblos en situaciones de culturas confluyentes. El empobrecimiento colectivo de la expresión, la carencia de vocabulario, la imprecisión del pensamiento y la incoherencia lingüística colectiva son algunos de sus lastres. Promovemos, en cambio, el bilingüismo con amplias oportunidades educativas, pero reconocemos que es producto del esfuerzo y del interés individual por adquirirlo. El pueblo de Puerto Rico se propone hacer futuro desde el español. Al recibir este premio, nos sentimos honrados y acogidos por nuestros hermanos que comparten esta lengua y con ella una visión del mundo. Contemplamos con el mayor interés los acontecimientos que con motivo del 5º centenario se desarrollarán en España durante el año entrante. Confiamos en que desde nuestra instalación política como Estado libre asociado a los Estados Unidos de América, participemos en todas ellas en el grado que nos corresponde como un país irrenunciablemente iberoamericano. Majestad, Alteza, señoras y señores, para terminar estas palabras, permítanme hacer referencia a mi pueblo puertorriqueño que hoy recibe este gran honor. La defensa heroica del español a través de casi un siglo no fue solo la gran defensa que hicieron nuestros intelectuales, nuestros políticos y nuestros escritores. La resistencia vital vino del pueblo, de la gente sencilla y humilde de Puerto Rico. La resistencia vino de los barrios de San Juan, de los Morillos de Cabo Rojo, de los cañaverales de mi pueblo de Ponce, de las playas de Luquillo, de las montañas de Utuado, de aquellos humildes jíbaros que aprendieron sus rezos, sus décimas y sus trovas en español. La resistencia vino de ese pueblo que atesora en los recovecos de su espíritu y en el temblor de su alma las voces castellanas que le dan sentido a su vida. Ese pueblo es el héroe. Ese es el pueblo que ha conservado la lengua en que Dios dio el Evangelio del Quijote a Cervantes. Ese es el pueblo
cuya resistencia heroica ahora nos permite pertenecer a la comunidad lingüística que hermana a 341 millones de seres humanos que se expresan en español. Ese es el pueblo cuya victoria ha hecho posible que la creación de nuestros poetas, novelistas, dramaturgos y ensayistas se lleve a cabo en la lengua universal que comparten con Juan Ramón, con Borges, con García Márquez, con Cela y con Octavio Paz. En nombre de la tierra de Borinquen, que recibió la letra de su hijo nacional, de un hijo de esta tierra que hoy nos premia. En nombre de la isla que aquel gran asturiano llamó la hija del mar y el sol, en nombre del buen pueblo puertorriqueño que ha sabido ser leal a sus esencias, les doy las gracias. Ha sido el alegato la defensa emocionada de Rafael Hernández Colón, gobernador de Puerto Rico, en favor del español como patrimonio cultural de aquel país. Ven ustedes en la imagen al pueblo, en este caso asturiano y español, en pie, aplaudiendo al señor Hernández Colón y por tanto al pueblo de Puerto Rico. Se ha puesto en pie la presidencia, los miembros del jurado, los premiados y el público asistente al Teatro Campoamor, en una ovación de homenaje a ese pueblo puertorriqueño que invocaba el señor Hernández Colón. Después de estos discursos de pórtico va a procederse a lo que propiamente se puede llamar la entrega de los premios. El secretario general de la Fundación, el señor Fernández Cuevas, va a dar lectura a las actas y van a ir desfilando los premiados uno a uno ante la presidencia. Va a tomar la palabra pues el señor Fernández Cuevas. Ven ustedes en la imagen a la izquierda el señor Samaranch, al que antes se dirigía el señor Hernández Colón cuando se postulaba para las próximas Olimpiadas. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1991. Reunido en Oviedo el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1991, presidido por don Juan Antonio Samaranch y actuando de secretario don Alfonso Rodríguez Allén, acuerda por mayoría, considerando su título de campeón olímpico y récordman mundial en la modalidad atlética de salto con pértiga, su extraordinaria progresión deportiva que le ha llevado a superar de un modo ininterrumpido los sucesivos récords del mundo de la especialidad, desde que en 1984 saltara por encima de 5,85 metros, que en la presente temporada invernal ha establecido un récord de 6,12 metros, 6 centímetros más de la marca que él mismo posee al aire libre, y estimando especialmente su larga trayectoria en la lucha constante por romper barreras, superándose a sí mismo y acentuar aquellos valores más sólidos y ejemplares que conlleva la práctica deportiva, conceder el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1991 al atleta de la URSS, don Sergei Bubka. Sergei Bubka, saltador de pértiga, nació en Ucrania en 1963. Recientemente ha conseguido una marca de 6 metros y 11 centímetros y él aspira a alcanzar los 6 metros y 25 centímetros de altura. Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1991. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1991, presidido por don Antonio Pedrol Ríos y actuando de secretario don Jorge Fernández Bustillo, decidió por unanimidad conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1991 a la generación lírica española,
representada por los intérpretes siguientes que personifican con su inmenso talento musical un momento de excepcional brillantez de nuestra lírica, proyectando universalmente el nombre de España y propiciando un creciente amor por la música en el conjunto de la sociedad. Doña Victoria de los Ángeles, doña Teresa Berganza, doña Montserrat Caballé, doña Pilar Lorengar, don José Carreras, don Plácido Domingo y don Alfredo Kraus están presentes y recogen el galardón doña Teresa Berganza. Ahí tienen ustedes a Teresa Berganza, madrileña de nacimiento, una de las voces más exquisitas que ha dado la lírica española y que tantos aficionados adoran. Intérprete insuperable de Carmen y de tantas piezas de la ópera y zarzuela que ustedes conocen. Doña Montserrat Caballé. Cantante de ópera, casada y con 2 hijos, nació en Barcelona en abril de 1933 y es una de las figuras internacionales de la ópera española. Recoge en este momento el premio a manos del Príncipe de Asturias. Montserrat Caballé recibe la ovación de todo el público que asiste a esta ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Doña Pilar Lorengar. Pilar Lorengar, zaragozana de nacimiento, con estudios, carrera y vida en Alemania, máxima figura de la ópera de Berlín, y hace muy pocos días pregonera de las fiestas de su tierra, fiestas del Pilar, en la Zaragoza que la vio nacer y donde... Y don Alfredo Kraus. El tenor Alfredo Kraus comenzó su carrera en el Cairo hace ya 35 años con la ópera Rigoletto. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 1927 y ha recibido en estos últimos meses homenajes en los principales teatros del mundo. Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991. Reunido en Oviedo el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991, presidido por don Camilo José Cela y actuando de secretario don Emilio Alarcos Llorac, acordó por unanimidad, caso sin precedente en la historia de este galardón, al valorar el gesto de las autoridades representativas que con decisión ejemplar han declarado el español único idioma oficial de su país, conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991 al pueblo de Puerto Rico. Nuevamente el señor Hernández Colón se acerca ahora en este caso a la mesa presidencial a recoger el Premio Príncipe de Asturias de las Letras para su pueblo, ese pueblo que acogió, como él bien recordaba, entre otros al autor de Platero y yo, Juan Manuel Jiménez, o al músico Pau Casals, a tantos y tantos que tuvieron allí su lugar de acogida, su lugar de trabajo y de inspiración. Ha recibido el galardón el gobernador general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, excelentísimo señor don Rafael Hernández Colón. Con Puerto Rico son 22 los países en todo el mundo que tienen el español como lengua oficial, una lengua que hablan más de 300 millones de personas. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1991. Reunido en Oviedo el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1991, presidido por don Juan José Laborda Martín, y actuando de secretario don Teodoro López Cuesta Egocheada, acordó, en reconocimiento de los principios que fundamentan su actuación en favor de toda persona perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad
u opinión, y resaltando la necesidad de que las naciones y los gobiernos cooperen en la resolución de los graves problemas que aquejan a millones de refugiados en varias partes del mundo, y expresando la confianza de que tan humanitaria labor adquiera un nuevo impulso bajo la presidencia asumida recientemente por la persona que va a recoger el galardón, conceder el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1991 al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Lo recibe doña Sadako Ogata. Este alto comisionado, creado en 1951, es un organismo humanitario estrictamente apolítico y que está consagrado a la protección y a la asistencia de los refugiados de todo el mundo. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1991. Reunido en Oviedo el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1991, presidido por don Severo Ochoa de Albornoz y actuando de secretario don José Antonio Martínez Álvarez, en atención a los estudios del galardonado sobre el aislamiento, caracterización y manipulación de genes de interés básico y biotecnológico e industrial, a su contribución significativa al diseño, construcción y caracterización de vehículos moleculares para la clonación y expresión del ácido desoxirribonucleico, ADN, y a su participación en experimentos clave para el desarrollo tecnológico de la ingeniería genética y la biotecnología, al formar parte del equipo de investigadores que en 1979 en California crean y organizan la producción por bacterias de las hormonas humanas insulina y somatostatina, relacionada con la hormona del crecimiento, conceder por unanimidad el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1991 al doctor don Francisco Bolívar Zapata. El doctor Bolívar trabaja desde 1977 en México y actualmente dirige el Centro de Biología Molecular de Cuernavaca, con más de 30 investigadores y otros tantos técnicos especializados dependientes de la UNAM, sin duda una de las instituciones modelo en su área a nivel mundial. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1991. Reunido en Oviedo el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1991, presidido por don Enrique Fuentes Quintana, y actuando de secretario don José López Muñiz y González Madroño, acordó, destacando una vocación ejemplar de investigación histórica y docencia sobre cuestiones y episodios de importancia básica en la gestación de la España contemporánea, el que su trabajo de investigación ha iluminado el periodo dramático y dilatado que va del antiguo régimen a nuestro tiempo, ofreciendo una visión de conjunto que combina el análisis de las instituciones y el entendimiento de las realidades sociales y políticas subyacentes. Y finalmente, deseando premiar en su obra y trayectoria una vida dedicada a la historiografía y el testimonio de una pasión intelectual por comprender y ayudarnos a entender nuestra realidad histórica, conceder por mayoría el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1991 al profesor don Miguel Artola. Miguel Artola Donostiarra ha sido catedrático de Historia Contemporánea en varias universidades españolas y preside actualmente el Instituto de España. Es autor, entre otras, de obras como Los orígenes de la España contemporánea, la España de Fernando VII o El latifundio.
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1991. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1991, presidido por don José Luis Pinillos y actuando de secretario don Román Suárez Blanco, decidió, por su relevante labor como director del diario ABC y la centenaria revista Blanco y Negro, de honda y continuada influencia en la sociedad española, así como por la fidelidad al sentido vivaz de la tradición, de la historia y la defensa de las libertades, y considerar al propio tiempo la singular dedicación de ABC a la cultura y a las artes y su especial atención a los valores hispanos en el mundo, conceder por mayoría el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1991 a don Luis María Ansón Oliart. Luis María Ansón, una de las figuras más conocidas y más prestigiosas del periodismo español y director, como han dicho los miembros del jurado, de uno de los periódicos también más sólidos y más prestigiosos de habla y letra española, el diario ABC. Fue también presidente, como ustedes saben, de la agencia EFE, bajo cuyo mandato conoció una de sus mayores expansiones en la agencia pública española, la agencia oficial de noticias española. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1991. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1991, presidido por don Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos y actuando de secretario don José Antonio Caicoya Cores, teniendo en cuenta la contribución efectiva de ambas organizaciones a paliar las situaciones de enfermedad en los países más aquejados por la injusticia, la miseria o las catástrofes, asumiendo todos los riesgos que ello comporta. El entendimiento generoso del compromiso profesional que se extiende al ejercicio altruista del voluntariado y el ejemplo que proyectan al mundo, haciendo prevalecer los valores de la solidaridad sobre los que descansa la verdadera concordia entre los seres humanos, acuerda por unanimidad conceder el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1991 conjuntamente a las organizaciones Médicos Sin Fronteras y Medicus Mundi, recogiendo los galardones respectivamente los doctores don Josep Vargas y don Jacques de Emiliano por la primera. Tanto Médicos Sin Fronteras como Medicus Mundi son dos organizaciones no gubernamentales cuyo ámbito de actuación es fundamentalmente el tercer mundo. La orientación general de estas organizaciones es promocionar la sanidad sin discriminaciones por encima de las fronteras nacionales. En el caso concreto de Médicos Sin Fronteras, tiene su origen en la experiencia de un grupo de médicos, principalmente en su origen de nacionalidad francesa, durante la guerra de Biafra. Y los doctores don Miguel Ángel Argal y don Sac Riquema. Los dos médicos que acuden a recoger estos trofeos son, respectivamente, como han visto ustedes en los rótulos que ofrecía nuestro realizador, presidentes a nivel internacional y representantes en España de ambas organizaciones. Y terminada ya la entrega de premios propiamente, va a tomar la palabra dentro de unos instantes doña Sadako Ogata. Tiene la palabra la excelentísima señora Sadako Ogata, presidenta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En esta ocasión escucharán ustedes un discurso en inglés que será traducido simultáneamente por un locutor. Your Majesty, Your Royal Highness, Mr. President of the Principado de Asturias, Mr. President of the Príncipe de Asturias Foundation, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be here in the historic city of Oviedo to receive the Prince of Asturias Prize for International Cooperation, awarded by the foundation of the same name, whose roots go back to the 14th century. This honor is enhanced by the knowledge that it is shared with distinguished recipients in the world of the arts, culture and science. Majestad, Alteza, señor Presidente del Principado de Asturias, señor Presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, Excelencias, señoras y señores. Es para mí un gran honor encontrarme hoy en la histórica ciudad de Oviedo para recibir el Premio Príncipe de Asturias para la Cooperación Internacional que concede la Fundación del mismo nombre, nombre cuyas raíces se remontan al siglo XIV. Este honor se ve acrecentado por el hecho de compartir el premio con personalidades tan distinguidas del mundo de las artes, la ciencia y la cultura. I am deeply gratified to receive the prize directly from the Prince of Asturias, heir to a monarchy which, like the Spain of today, is both traditional and modern, both European and oriented towards Iberoamerica. Next year's celebrations, marking the 5th century of Spain's encounter with the New World, and other events such as the Barcelona Olympic Games and the Universal Exposition in Seville, most certainly attest to these qualities of Spain. Me halaga profundamente recibir el premio de manos del propio Príncipe de Asturias, heredero de una monarquía que, como la España actual, es a la vez tradicional y moderna, tanto Europa como con vocación iberoamericana. La celebración de 1992, que marca el encuentro de España con el Nuevo Mundo, y otros acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, atestiguan sin duda las cualidades de España. I particularly value this tribute to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in its 40th anniversary year. This award recognizes the efforts of some 2,000 ACNUR staff members and our partners, working under difficult and sometimes dangerous conditions. It acknowledges the plight of 17 million refugees, which has become a major humanitarian challenge of our times. But I believe it also pays tribute to ACNUR's activities, which during the last 40 years have helped to solve the problems of 28 million individual refugees. And I am happy to acknowledge that there are some here in the audience who count among the 28 million individual refugees whom we were able to help. Valoro especialmente este tributo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en su 40 aniversario. Este premio no solo reconoce los esfuerzos de 2.000 funcionarios del ACNUR y de nuestros colaboradores que trabajan en condiciones difíciles y peligrosas, sino también la causa de 17 millones de refugiados cuya situación se ha convertido en uno de los mayores desafíos humanitarios de nuestro tiempo. Pero creo que también rinde tributo a las actividades del ACNUR, que durante los últimos 40 años ha ayudado a resolver los problemas de 28 millones de refugiados. ACNUR embodies the concern and cooperation of the international community on the refugee cause. Created in 1951 to deal with what was then perceived as a residual refugee problem in Europe, ACNUR's role and activities have evolved over the decades as the refugee problem has dramatically increased in scale and scope, spreading from Europe to Africa, Asia, Latin America, and the Middle East.
El ACNUR encarna la preocupación y la cooperación de la comunidad internacional con la causa de los refugiados. Creado en 1951 para resolver lo que se consideró un problema residual de refugiados en Europa, sus objetivos y actividades han evolucionado al compás del dramático incremento en número y alcance del problema de los refugiados que se ha extendido desde Europa a África, Asia, América Latina y Oriente Medio. The importance of international cooperation has never been greater. The need for solidarity has never been stronger than now. Profound political changes during the past 2 years foreshadow an end to many conflicts and augure concrete solutions to the plight of millions of refugees. At the same time, new clouds darken the horizon. This year alone, we faced unprecedented challenges posed by some of the largest and swiftest population movements in the Persian Gulf area and the Horn of Africa. There are fears of new displacement as nationalistic, ethnic, and religious tensions tear communities apart. There are concerns of growing migration as the gap between the rich and the poor widen in a world where distances are being reduced by technological advances. The free movement of people, which was the harbinger of political change in the East, has become a source of concern, if not fear, in many circles in the West. La importancia de la cooperación internacional nunca ha sido mayor. La necesidad de solidaridad jamás ha sido tan fuerte como ahora. Los profundos cambios políticos vividos en los 2 últimos años anuncian el fin de muchos conflictos y auguran soluciones concretas al problema de millones de refugiados. Al mismo tiempo, otras nubes oscurecen el horizonte. Solamente durante este año encontramos desafíos sin precedentes al enfrentarnos a súbitos y numerosos movimientos de población en el Golfo Pérsico y el Cuerno de África. Se temen nuevos desplazamientos originados por tensiones nacionalistas, étnicas y religiosas. Existe una fundada preocupación por las migraciones producidas por la brecha entre países ricos y países pobres, en un mundo donde las distancias se han reducido gracias a los avances de la tecnología. La libre circulación de personas, que fue hilo conductor de los cambios políticos en el Este, se ha convertido en fuente de preocupación, cuando no de temor, en muchos foros de Occidente. Western countries are now faced with a major dilemma: how to preserve the principles of human rights and the traditions of humanitarianism, how to guarantee respect for the principle of asylum, how to treat humanely all those who seek to move without jeopardizing the security and stability of their society. The response to that dilemma could shape the emerging new world order. Los países occidentales se enfrentan a un importante dilema: cómo preservar los principios de los derechos humanos y las tradiciones humanitarias, cómo respetar el principio de asilo, cómo tratar humanamente a aquellos que intentan emigrar sin poner en peligro la seguridad y la estabilidad de sus sociedades. La respuesta a ese dilema podría dar campo al nuevo orden mundial emergente. I believe a human and effective response must take account of the factors which force people to leave their countries. It is my conviction that people move not because they want to, but because they have to. Most of the refugee movements of today are the result of regional conflicts and civil wars. Persecution and violence often aggravate or are the consequence of severe poverty and famine. Refugee movements exacerbate environmental conditions and place serious strains on fragile economic and political structures. Not surprisingly, the vast majority of the 17 million refugees in the world today originate and find asylum in the poorest parts of the world. Europe hosts less than 4% of the world's refugees. Yo creo que una respuesta humana y efectiva tendría que considerar los factores que obligan a la gente a abandonar sus países. Estoy convencida de que quienes emigran no lo hacen porque quieren, sino porque no pueden hacer otra cosa. La mayor parte de los movimientos de refugiados actuales son resultado de conflictos regionales y guerras civiles. La persecución y la violencia suelen agravar y a veces son consecuencia de la extrema pobreza y del hambre.
Los movimientos de refugiados agravan las condiciones ambientales y causan graves tensiones sobre estructuras políticas y económicas frágiles. No es casual que la mayoría de los 17 millones de refugiados en el mundo son originarios y encuentran asilo en las áreas más pobres de la Tierra. Europa alberga a menos del 4% de los refugiados del mundo. The close relationship between political and economic factors have sometimes confused the refugee issue with the problem of economic migration in industrialized countries. Growing numbers of asylum seekers have stretched existing procedures and practices to their limits and put the institution of asylum to test. Refugees seeking asylum are being treated in many instances as illegal immigrants and handled within the framework of border controls and immigration policies. Mechanisms to control irregular migration have become tools to exclude those who need protection. La estrecha relación entre factores políticos y económicos suele confundir el tema de los refugiados con el problema de la inmigración económica en los países industrializados. Gran número de personas han solicitado asilo utilizando los procedimientos existentes hasta sus límites y han puesto en tela de juicio el derecho de asilo. Refugiados en busca de asilo son considerados en muchas instancias como inmigrantes ilegales y tratados en el marco de políticas de inmigración y control de fronteras. Los mecanismos para controlar las migraciones irregulares se han convertido en medios para excluir a quienes necesitan protección. Refugees are not migrants with free choice of return, hence their need for asylum. However, the distinction between refugees and economic migrants can be difficult to make when people flee from countries where poverty is a direct consequence of a preceding repressive political system. Thousands of Albanians entered Italy even after the establishment of a democratic government, while the exodus of the Vietnamese boat people have continued for 16 years, even though many of them are today considered to be economic migrants. In both cases, there is a desperate desire to flee from poverty, yet fleeing from poverty as such does not constitute a refugee. These cases illustrate the complexity of the problem of displacement today. Los refugiados no son emigrantes con libertad de retornar, de ahí su necesidad de obtener asilo. Sin embargo, puede ser difícil distinguir entre refugiados y migrantes económicos cuando las personas huyen de países donde la pobreza es consecuencia directa de un sistema político represivo. Miles de albaneses entraron en Italia incluso después de la instauración de un régimen democrático, y el éxodo de los Boat People vietnamitas se ha prolongado a lo largo de 16 años, aunque hoy día muchos son considerados emigrantes económicos. En ambos casos existe un deseo desesperado de huir de la pobreza, aunque este hecho en sí mismo no define a un refugiado. Estos casos ilustran la complejidad del problema de los desplazamientos en la actualidad. The increasing numbers of asylum seekers, refugees, and displaced persons around the world demonstrate the need for a new strategy for refugee problems, based on international cooperation and solidarity. The objective should not be to build barriers to stop people moving, but to reduce, remove, or resolve the factors which force people to move. Such a solution-oriented strategy must embrace the totality of the refugee problem, from its root causes, exodus and relief, to return and reintegration. An effective response must be based on a comprehensive approach which includes all aspects of the problem, humanitarian and political. It must recognize the close relationship between human rights, economic development, population displacement, and international stability. El creciente número de solicitantes de asilo, refugiados y personas desplazadas en el mundo demuestra la necesidad de una nueva estrategia basada en la cooperación internacional y en la solidaridad. El objetivo no debería ser construir barreras para parar los desplazamientos, sino reducir, eliminar o resolver las causas que obligan a las personas a marcharse. Tal estrategia orientada a la búsqueda de soluciones debe abarcar la totalidad del problema de los refugiados, desde las causas, el éxodo y la asistencia hasta el retorno y la reintegración. Una respuesta efectiva solo puede basarse en un planteamiento amplio que incluya todos los aspectos humanitarios y políticos del problema.
Debe reconocer, además, la estrecha relación entre derechos humanos, desarrollo económico, desplazamientos de población y estabilidad internacional. It is evident that the root causes of refugee flows are ultimately related to political conflict and violation of human rights. Democracy and human rights are essential to the prospects of development, and together the three, that is, democracy, human rights, and development, can create conditions which make a real difference to the lives of the people so that they are not compelled to move. The responsibility as well as the capacity for creating such conditions lie with governments. At a time when states are increasingly adopting a common and assertive approach to global concerns, the elimination of root causes of refugee movements must be placed high on the political agenda. Es evidente que las causas de los movimientos de refugiados se vinculan en última instancia a conflictos políticos y a la violación de los derechos humanos. La democracia y los derechos humanos son elementos esenciales a las perspectivas de desarrollo y los tres juntos, es decir, democracia, derechos humanos y desarrollo, pueden crear condiciones que modifiquen la calidad de vida de los pueblos de modo que no se vean obligados a desplazarse. La responsabilidad y la capacidad para crear tales condiciones la tienen los gobiernos. En un momento en que los Estados adoptan posturas cada vez más firmes frente a problemas globales, la eliminación de las causas que originan los movimientos de refugiados debe colocarse entre las prioridades de la agenda política. A solution-oriented strategy must balance international concern for refugees with the responsibility of states towards their own citizens. In a world where most refugees are confined to overcrowded camps in conditions as dismal as those they have escaped, the right to return to one's country must be given as much emphasis as the right to seek asylum abroad. The country of origin must be encouraged to accept responsibility for its own citizens, both in terms of conditions which avert forced exile and also which promote voluntary return. Una estrategia orientada hacia las soluciones debe equilibrar la preocupación internacional con la responsabilidad de los Estados hacia sus propios ciudadanos. En un mundo en el que la mayoría de los refugiados están confinados en campamentos superpoblados, en condiciones tan tétricas como aquellas de las que vienen huyendo, el derecho a regresar al propio país debe tener tanta prioridad como el derecho a buscar asilo en otro país. El país de origen debe ser inducido a aceptar la responsabilidad hacia sus propios ciudadanos, tanto en términos de evitar el exilio forzado como en promover el retorno voluntario. The political climate favors such an approach. Renewed confidence in the ability of the United Nations to tackle global changes is opening up new prospects for peace in countries as far apart as Cambodia, Ethiopia, South Africa, Angola, El Salvador, and Western Sahara. Political settlements pave the way for humanitarian solution. ACNUR stands ready to make 1992 a year of voluntary repatriation. El clima político favorece este enfoque, una renovada confianza en la capacidad de las Naciones Unidas para manejar los retos globales está abriendo nuevas perspectivas para la paz en países tan distantes entre sí como Camboya, Etiopía, África del Sur, Angola, El Salvador y el Sáhara Occidental. Los acuerdos políticos abren el camino a las soluciones humanitarias. El ACNUR está preparado para hacer de 1992 el año de la repatriación voluntaria. In our pursuit of solutions, we must not overlook or ignore the continued need for the protection of refugees in the country of asylum. The right to seek and enjoy asylum is a fundamental human right. The reception and treatment of refugees is a basic concern of my office. Therefore, I am greatly encouraged by the recent accession or intention to accede to the refugee conventions by several of the new democracies of Eastern Europe. In these days, when respect for human rights and the rule of law are gaining universal ground, I would like to see a greater emphasis and acceptance of ACNUR's supervisory protection role in favor of refugees. En nuestra búsqueda de soluciones, no debemos ignorar la necesidad de la protección de los refugiados en el país de asilo. El derecho a buscar y obtener asilo
es un derecho humano fundamental y una preocupación básica de mi oficina. Por ello me siento muy alentada por la reciente adhesión o intención de adherir a las convenciones sobre refugiados por parte de varias nuevas democracias del este de Europa. En el momento en el que el respeto por los derechos humanos y el reino de la ley están ganando terreno a nivel universal, desearía ver un mayor énfasis y aceptación del papel supervisor que a nivel de protección debe jugar el ACNUR en favor de los refugiados. I see public information as an essential tool for protection of refugees at a time when xenophobia and racism are being sadly directed against asylum seekers in some countries. I strongly urge all leaders to use their power and influence to combat these dangerous trends. All of us here, organizations and individuals alike, have an indispensable role in mobilizing public support and influencing public policy on this humanitarian issue. La información pública es un instrumento esencial para la protección de los refugiados en un momento en que la xenofobia y el racismo están siendo tristemente dirigidos contra los solicitantes de asilo en algunos países. Exhorto encarecidamente a todos los líderes a que usen su poder e influencia para combatir estas peligrosas tendencias. Todos nosotros aquí presentes, tanto organizaciones como individuos, tenemos un papel indispensable en la movilización del apoyo público y en la influencia sobre las políticas relativas a esta causa humanitaria. Your Majesty, Your Royal Highness, ladies and gentlemen, Spain has itself been a country of immigrants to Europe and the Americas. It is a country which has also experienced the exodus of refugees, some of them well known, who contributed with their labor, science, arts and culture to those countries who received them with open arms and a spirit of solidarity. Spain's geographical location and historical links make it a natural bridge towards the north of Africa and Latin America. For me, Spain offers hope of understanding and generosity towards today's refugees. I was deeply inspired by the speech of His Majesty Don Juan Carlos to the United Nations 2 weeks ago, and my meeting yesterday with President Felipe González in Madrid confirmed to me that Spain will play a unique role in support of the work of my office and the world's refugees. Majestad, Alteza Real, señoras y señores, España ha sido un país de migrantes a Europa y a las Américas. Es un país que ha experimentado también el éxodo de refugiados, algunos de ellos bien conocidos, que han contribuido con su trabajo, ciencia, arte y cultura a los países que los recibieron con los brazos abiertos y en un espíritu de solidaridad. La situación geográfica y los vínculos históricos de España hacen de ella un puente natural hacia el norte de África y América Latina. Para mí, España ofrece la esperanza del entendimiento y la generosidad hacia los refugiados de hoy. Quedamos muy conmovidos por el discurso de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ante las Naciones Unidas hace 2 semanas, y mi reunión de ayer en Madrid con el presidente Felipe González me confirmó que España va a desempeñar un papel único en el apoyo al trabajo de mi oficina y a los refugiados del mundo. As we move into the 90s, there is no doubt that Europe is at a crossroads. Will Europe turn its back on those who are forced to move? Or will it strengthen its long tradition of safeguarding the rights of the oppressed and the uprooted? Will Europe build new walls, knowing that walls did not stop those who were fleeing totalitarian persecution in the past? Or will Europe help to bridge the abyss which now separates the North from the South? Will Europe and the rest of the industrialized world have the courage to commit itself politically and economically to attack severe poverty, underdevelopment, and social injustice which lead to oppression, violence, and displacement? The path which we will follow will create the kind of world we bestowed on future generations. In accepting this award in the name of the 17 million refugees, I commit ACNUR to a course which will lead to a more open and just world order in which many refugees will find their way home and others will not be forced to leave. Muchas gracias. Domo arigatou gozaimasu.
No hay duda de que al avanzar en los 90, Europa está en la encrucijada. Volverá su espalda a aquellos que se han visto forzados a desplazarse o reforzará su larga tradición de salvaguardar los derechos de los oprimidos y de los desarraigados. Construirá Europa nuevos muros, sabiendo que los muros no frenaron a aquellos que huyeron de la persecución totalitaria en el pasado. ¿O ayudará a Europa a superar el abismo que hoy separa el norte del sur? ¿Tendrán Europa y el resto del mundo desarrollado el coraje de comprometerse política y económicamente a atacar la pobreza extrema, el subdesarrollo y la injusticia social que llevan la opresión, la violencia y el desplazamiento? El camino que sigamos creará el tipo de mundo que ofreceremos a las futuras generaciones. Al aceptar este premio en el nombre de 17 millones de refugiados, comprometo al ACNUR en el camino que llevará a un orden mundial más justo y abierto, en el cual muchos refugiados encontrarán el camino del regreso y otros no se verán forzados a huir. Muchas gracias. Ha sido el discurso de doña Sadako Ogata, presidenta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Premio Príncipe de Asturias de este año. Y intervención, palabras que se pueden resumir en la siguiente frase: democracia y derechos humanos son conceptos inseparables. El Teatro Campoamor puesto en pie también en esta ocasión. Aplauda a la señora Ogata, Su Majestad la Reina, flanqueada por el alcalde de Oviedo y por la presidenta de la Junta del Principado. Su Alteza Real Príncipe Felipe va a pronunciar ahora sus palabras de clausura. Majestad, para mí es una gran satisfacción contar con vuestra presencia en este acto tan entrañable y tan importante para Asturias y para España. Excelentísimo señor presidente del Principado, excelentísimo señor ministro de Trabajo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Celebra este Principado y dentro de él, de manera especial, esta ciudad, un hecho de trascendentes consecuencias para la historia de España, el 1200 aniversario de la entronización de Alfonso II el Casto como rey de Asturias. Alfonso II convirtió su reino en faro del arte del mundo cristiano, aglutinó las aspiraciones de los pueblos del norte de España y extendió su influencia hasta Lisboa y la Europa de Carlomagno. Es apasionante verificar en lejanas páginas de nuestra historia cómo desde un pequeño, pobre y acosado reino, como era entonces el de Asturias, se construye un grandioso ejemplo de lo que puede hacer la voluntad de unos hombres para superar las más arduas dificultades. Al igual que aquel gran rey alzó su mirada por encima y más allá de las montañas que protegían y a la vez aislaban a su reino, yo me propongo lograr, con la ayuda de todos, que estos premios sean, desde el Reino de España, un mensaje universal de concordia, de amor a la cultura y a la libertad. Pues no habrá felicidad en la tierra hasta que los hombres y mujeres que la pueblan sean libres para crear y para decir lo que piensan. La relación de los galardonados de este año, a quienes hoy expresamos nuestro homenaje, es una referencia excelente del futuro que queremos para nuestros premios. Saludamos con una especial emoción al pueblo de Puerto Rico, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, por su decidida defensa en su más preciado legado cultural, al cultivar nuestra lengua y hacerla nacer y renacer cada día como sangre del espíritu. A su
su gobernador, quiero agradecerle de todo corazón su presencia hoy aquí, al tiempo que envío un cálido mensaje de fraternidad al pueblo puertorriqueño. Nuestra admiración también para Sergei Bubka, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, mítico atleta cuya constante y espectacular superación es un modelo para la juventud de todo el mundo. Para Luis María Ansón, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, periodista de lealtad inconmovible y de inteligente pasión por su trabajo en favor de la libertad y la cultura. Para Miguel Artola, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, investigador de la historia cuya innovadora y rigurosa tarea nos alumbra para comprender la sociedad pasada e interpretar la del presente. La admiración por su obra ha creado una escuela entre sus discípulos que es la mayor garantía para la continuidad y el engrandecimiento de su tarea. Para Francisco Bolívar Zapata, nuestro homenaje por generar una investigación científica de primera línea, demostrando al mismo tiempo que la pasión por desvelar los enigmas de la vida supera la insuficiencia de los medios. Nuestra enhorabuena a Teresa Berganza, Montserrat Caballé, Pilar Lorengar, Victoria de los Ángeles, José Carreras, Plácido Domingo y Alfredo Kraus. Premios Príncipe de Asturias de las Artes por ser una extraordinaria e irrepetible embajada de la lírica de todos los tiempos y de la cultura española de hoy ante el mundo. Habéis hecho llegar vuestras voces hasta el último rincón del país, propiciando una mayor atracción hacia el mundo de la música. La vocación más profunda de estos galardones se refuerza este año con los premios de la Concordia a Médicos Sin Fronteras y Médicos Mundi y de cooperación internacional al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 3 organizaciones que realizan su labor allá donde se agigantan las lacras de la pobreza, la enfermedad, la guerra y la represión. Su arriesgada e incansable apuesta por la solidaridad nos recuerda un viejo pensamiento de la mejor cultura europea, según el cual no hemos nacido para nosotros mismos, sino para los demás. Las personas que se dedican a este tipo de fines nos hacen renovar nuestra fe en el hombre, tantas veces enturbiada en el devenir de la historia. Me complace también la concesión del premio al pueblo ejemplar de Asturias a la Asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa, Cubera, a donde mañana tendré la ocasión de viajar para hacer entrega del mismo, conocer a sus integrantes y conocer la labor de preservación a la que tan ejemplarmente dedican sus trabajos. Quisiera también dedicar unas palabras de reconocimiento a la calidad de nuestros jurados que, como en ediciones anteriores, han aportado su juicio objetivo y desinteresado por el bien y prestigio creciente de los premios. La satisfacción que hoy sentimos se ha visto empañada por unos hechos dramáticos. Quiero condenar con todas mis fuerzas los sangrientos acontecimientos ocurridos ayer en Madrid, en los que ciudadanos inocentes perdieron la vida o sufrieron terribles mutilaciones como consecuencia de un cobarde y desalmado terrorismo asesino. Para ellos, sus familias
y también para todos los que con anterioridad sufrieron la sinrazón de esta barbarie, mi recuerdo emocionado y mi solidaridad en estas horas tan tristes. La prosperidad y la felicidad de los pueblos fructifican cuando en ellos conviven en armonía valores como la libertad, la solidaridad, la educación, la creatividad, el amor al trabajo, la capacidad de sacrificio y la cooperación, entre muchos otros. Reflexionemos sobre estas circunstancias que tan presente es preciso tener en momentos de dificultades. Para superarlas, aportemos todos nuestros esfuerzos y nuestra colaboración sin perder jamás las esperanzas de conseguir un futuro brillante para nuestro Principado, a cuya suerte me siento unido como un asturiano más. Con la misma lealtad que siempre me disteis, yo me fundo ahora con vosotros para alcanzar ese porvenir mejor en el que creo y para cuyo logro os prometo todo mi esfuerzo. Muchas gracias. Felicitación a todos y a cada uno de los premiados. Condena de los actos terroristas ocurridos ayer en Madrid y anuncio que el esfuerzo, su intención, la intención de Su Alteza Real en estos premios es enviar un mensaje universal de concordia, amor a la cultura y a la libertad. Los coros Príncipe de Asturias entonarán dentro de unos minutos el himno de Asturias para concluir el acto más tarde con el himno nacional. El acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 1991 ha terminado. Quedan convocados los Premios Príncipe de Asturias 1992.
así la ceremonia oficial de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Pero don Felipe de Borbón aún continuará aquí en el Principado. Dentro de un rato recibirá a todos los invitados y premiados de este año. Y mañana, como él mismo anunciaba hace unos minutos, viajará a Villaviciosa, localidad marítima de la zona central de Asturias, donde va a entregar el premio al pueblo ejemplar de Asturias a la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa. Precisamente Su Alteza Real, que llegó ayer al Principado, ha desarrollado una apretadísima agenda desde su llegada aquí. Ha celebrado ayer un acto en las afueras de la Catedral de Oviedo del 1200 aniversario de la entronización de Alfonso II el Casto como rey, dato al que él aludía al comienzo de su discurso. También ha recibido a numerosas asociaciones, ha inaugurado esa exposición filatélica a la que hacía referencia el presidente de la Fundación, el legado de don Justo Montoto, que es el primero que se hace de esta fundación y que es de suponer, ahí ven precisamente la imagen al señor Arango con Su Alteza Real, es de suponer que no es más que el primero de una serie de donaciones y delegaciones que estamos seguros muchas instituciones o particulares harán a esta fundación, que es todo un orgullo y un ejemplo de mecenazgo cultural y, como bien decía Su Alteza Real en su discurso, un mensaje universal de concordia, amor a la cultura y a la libertad. Ahí ven un plano general de los invitados que ya salen de Teatro Campo Amor. Ven también departiendo con Su Alteza Real al ministro de Trabajo, señor Martínez Noval, al presidente del Principado, don Juan Luis Rodríguez Vigil, al delegado del Gobierno, don Manuel Ponga Cansabarca, que es el que está ahora dirigiéndose. Ya llega Su Majestad la Reina a reunirse con Su Alteza. Dentro de unos instantes saldrán al exterior para dirigirse, como decía nuestro compañero Miguel Somovilla, al Hotel Reconquista, donde tendrá lugar la recepción oficial a invitados y premiados en esta ocasión, en el año 1991, los premios Príncipe de Asturias. En el exterior, como verán dentro de un momento, sigue las temperaturas bajas y la lluvia que acompañan habitualmente a esta entrega de premios, cuya edición acabamos de presenciar. Ahí tienen ustedes, nuestro realizador les está ofreciendo un plano del exterior, en donde, a pesar de ese tiempo tanto frío, el pueblo de Oviedo está siempre arropando con calor al príncipe de España, al príncipe de Asturias, que cada año acude aquí no solo a esta entrega de premios, sino, como decíamos hace un momento, a desarrollar toda una apretada agenda. Se ha reunido con sindicatos, con ayuntamientos, con instituciones culturales y sociales, escuchando a todos, atendiendo todas las peticiones que le han querido exponer. Ha almorzado también a mediodía con todos nosotros, con todos los invitados, los cientos de invitados que hoy están aquí. Y desarrolla una, ahí ven ustedes el agua en primerísimo plano del exterior del Teatro Campo Amor. Su Majestad la Reina, Su Alteza el Príncipe Felipe, salen ya al exterior. Los aplausos del público que rodea el teatro despiden cariñosamente a doña Sofía y a don Felipe. En estos últimos minutos de esta cita anual en Oviedo, me vengo don Sabino Fernández Campo. Y vamos ya a poner punto final, señoras y señores espectadores, a esta transmisión que TV1 les ha ofrecido en directo desde Oviedo. En nombre de todos los compañeros de Televisión Española que han hecho posible que esta transmisión llegase a sus hogares, les agradecemos muchísimo su atención. Nos despedimos de ustedes hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches a todos.